Reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos a esta presentación denominada Aproximación a la didáctica de la física para la ingeniería estructural desde una perspectiva artística. Mi nombre es Fernando Márquez y junto con mis compañeros Henry Gallardo y Mawensi Vergel, todos profesores de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, queremos compartir con ustedes esta reflexión. Lo primero en lo que queremos llamar la atención es en el significado o en la acepción que tienen estas palabras. La primera de ellas es lo que se refiere a la didáctica. Es muy importante recordar que la didáctica es una ciencia, es la ciencia de la enseñanza-aprendizaje. Y como ciencia está basada en la razón, en la lógica. En cuanto al arte, podemos decir que el arte evoca estética o es estética. El arte comunica, nos comunica algo, nos ayuda a interiorizar. El arte nos despierta emociones. Entonces podemos decir que la didáctica es razón y el arte es corazón. En cuanto a la física, podemos decir que la física es como la explicación lógica de lo manifiesto, de lo que observamos. En el sentido de lo que es práctico para esta presentación, nosotros creemos importante hablar de la física mecánica. Y en cuanto a la ingeniería estructural, podemos decir que la ingeniería estructural está basada en el análisis y diseño de estructuras que combina de alguna forma lo que se refiere al saber duro, a la física, a la matemática y demás ciencias aplicadas con el saber blando o con el saber social, a lo que tiene que ver con las emociones. Lo otro en lo que queremos llamar la atención es que si sabemos, en realidad si conocemos cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Esto tiene mucho que ver con el ser y el hacer, y lo asimilamos como una metáfora a lo que es el mar y las olas. Las olas son una expresión del mar, el mar es la fuente. Es lo mismo que pasa con el ser y el hacer. El hacer es una expresión del ser. Y esto pues se confunde mucho porque se habla de usted qué es, usted es ingeniero, usted es abogado, qué es. En realidad uno debería hablar de qué hace, ¿no? Pero el ser es algo tal vez indefinible. En cuanto a la relación que tiene de esto el ser y el hacer con la sabiduría, al conocimiento, también es importante que digamos que el sabio conoce. El erudito no necesariamente es sabio, es decir, que el erudito puede conocer mucho, pero no necesariamente sabe. En cambio, el sabio en su sabiduría conoce, porque la sabiduría envuelve al conocimiento, no al revés. No hay una correspondencia biunívoca en ese sentido. Lo otro es lo que tiene que ver con la duda y el miedo. Es de qué manera estamos equilibrando nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes, los discípulos están allí por miedo o en realidad los motiva la duda. Son totalmente diferentes en sus productos, digámoslo así. Entonces en esto hay que estar muy atentos. Lo otro que tiene que ver con la teoría y la experiencia lo ponemos allí es para referirnos que en realidad la sabiduría está más enfocada en la experiencia, el conocimiento está más enfocado a la teoría. No es una relación excluyente como tal, pero sí tiene estos componentes fuertes que he descrito. Por ejemplo, cuando un ingeniero estructural va a construir, le piden que pida una casa, o diseñe una casa en una montaña de un sitio alejado de nuestra Colombia. Entonces, ese ingeniero puede especificar lo que él sabe hacer en la ciudad, pero resulta que esta gente no va a conseguir los materiales fácilmente que consigue en la ciudad. Los procesos constructivos no van a ser los mismos. Entonces el ingeniero estructural debe saber, en ese sentido debe identificarse con los propietarios de esa casa de la montaña para darle una solución acorde a sus necesidades, a los recursos de los que ellos disponen. Como estrategias proponemos que se hagan ya en algún sentido práctico, que se haga una optimización de contenidos.
Y esa optimización de contenidos es tratar de no repetir y repetir y repetir, sino enfocarnos en lo que es fundamental para que nuestro discípulo pueda salir después hacerse sus propias preguntas con unos conocimientos básicos que pueden ser aplicados en cualquier realidad mundial. La otra estrategia es la formación de conceptos desde la mayéutica, que se pregunte y que el mismo discípulo vaya resolviendo sus dudas, que él mismo vaya desarrollando el conocimiento, porque el conocimiento y el saber se desarrolla desde adentro, no es posible desde afuera. La reducción de la estandarización también es muy necesaria, que se deje de tratar como si como dice la canción, si los estudiantes fuesen otro ladrillo en la pared. La personalización de la evaluación, esto es algo muy necesario, pero que no, que esto riñe con la productividad, porque en términos económicos un profesor y para 10 estudiantes no es algo justificable. Entonces primero hay que repensar esa relación de productividad con la eficiencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para productividad hay otras cosas que vienen posteriores a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la abolición de ideas sobre los saberes inútiles. Ningún saber es inútil. Hay que recordar eso. Dentro de la propuesta tenemos que, por ejemplo, en la ingeniería estructural, la física mecánica se ve en algunos cursos, por ejemplo, en la estática, en la mecánica de materiales, en la resistencia de materiales, en el análisis de estructuras, en el diseño de estructuras. Y decimos que es importante que se maneje muy bien la parte dura, la parte lógica, que hace expertos a nuestros discípulos, a nuestros estudiantes, que es necesario, que es importante, pero no es suficiente. Es muy importante y es absolutamente necesario que esa experticia vaya acompañada con la sensibilidad. Y eso solo puede ayudarse a formar con un acompañamiento permanente. No es una materia por aparte, eso es algo transversal. En cuanto a la funcionalidad y la seguridad, son conceptos importantes en términos prácticos, pero es que la funcionalidad está muy relacionada también con la sensibilidad, porque si una estructura no es funcional, esto puede hacer infeliz a una persona, y si no es segura, pues pone en riesgo la integridad de esa persona. En cuanto a la parte de propuesta esencial, es que creemos un curso fundamental antes de los cursos de ingeniería estructural, donde se enfatice mucho en cuáles son los órdenes de magnitud, que están muy relacionados con la conveniencia del uso de unidades, pero cuáles son los órdenes de magnitud de las cantidades que nosotros manejamos típicamente en ingeniería estructural, porque cuando un estudiante comprende esto, le queda muy fácil juzgar si las cosas están bien o no están bien dentro de los procesos que él ha aprendido en la parte del manejo racional, del manejo de la razón, de la lógica. Y para eso proponemos que volvamos al lápiz y al papel para verificar el software, no que sea al revés, porque hoy en día los estudiantes aprenden a manejar un software pero no saben qué significan los resultados, no saben si sus datos de entrada están bien, no saben si ese software les está dando algo que esté acorde a lo que esperan encontrar en la naturaleza o una explicación satisfactoria. Para eso el lápiz y papel es una gran ayuda de cómo aterrizamos nuestras ideas, nuestros fundamentos. Lo otro en lo que queremos llamar la atención en esta propuesta es que primero percibamos y que luego, o que ayudemos a los estudiantes primero a percibir con mayor agudeza. Para eso tenemos nuestros sensores, y que luego tratemos o que ellos traten de explicar qué fue lo que percibieron. Por ejemplo, cuando nosotros enseñamos en ingeniería estructural la deformación o el concepto de rigidez y resistencia, podemos usar una barra de caucho y el estudiante al pandear esa barra de caucho se va a dar cuenta que hay una fuerza en sus manos que tiene que hacerse. Se va a dar cuenta que a lo mejor aparezcan unas pequeñas grietas o fisuras en el caucho. Se va a dar cuenta también que a lo mejor se caliente alguna zona de ese caucho. Se va a dar cuenta de muchas cosas. Entonces él primero percibe y luego trata de explicar qué es lo que está ocurriendo. Y esto, como es una experiencia, va quedando en su saber
no solo en su conocimiento. Y finalmente, como conclusiones, pues las voy a leer. Las que tenemos son las siguientes. Es necesario repensar sistemas de valores actuales basados en la productividad y la estandarización para dar paso a procesos educativos que permitan la expresión plástica y dúctil del pensamiento. La formación de bucles o algoritmos lógicos en la mente de quien aprende ingeniería estructural es valiosa siempre que ella esté al servicio de una mente abierta, de una mente universal. No basta con saber sumar, es necesario saber qué significa esa suma en cada contexto en que se aplica. Se propone crear un curso de conceptos generales y en órdenes de magnitud que conecten el sentido común con el saber experto antes de exponer a los estudiantes a saberes específicos de la aplicación de la física en la ingeniería estructural. El software está al servicio del humano, no al contrario, como está pasando actualmente. No es la ingeniería estructural la jefe. El ser humano es el que debe servirse de la ingeniería estructural, discúlpenme, de la ingeniería artificial, sino al revés. La ingeniería artificial debe servir al ser humano. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.